viene el cachopo y qué representa el cachopo en Asturias? Pues la historia es múltiple y variada. La auténtica respuesta, y creo que la más veraz, es que ya existen fórmulas de filetes rellenos, filetes de carne rellenos de jamón o de queso desde el siglo XVII. Otra cosa es que se hayan ido adaptando a los distintos pueblos, comunidades, incluso iba a decir países, porque por ejemplo en Hispanoamérica los niños envueltos son una versión en pequeño del cachopo. Fue después de la guerra civil, cuando en un restaurante de Oviedo que se llamaba Casa el Rey, que servían vinos, tenía fama porque Casa el Rey descorchaban las botellas de sidra sujetándolas con las rodillas y tirando con el sacacorchos, pues en Casa el Rey había una cocinera o ayudante de cocina y camarera que se llamó Olvido Fernández. Murió hace poco, con casi 90 años. Cierra Casa el Rey y cogen la propiedad unos señores, los padres de Fernando Martín, famoso, fue Premio Nacional de Gastronomía, Fernando el de Trascorrales. Los padres cogen Casa el Rey y lo llaman el Bar Pelayo. El Bar Pelayo coge como cocinera a Olvido Fernández, aquella que había estado previamente en Casa el Rey, y pone como plato del día los filetes rellenos de un poco de jamón y queso, que luego complementaba con unas patatas fritas o con una ensalada, y les dio en llamar cachopo, quizá por deformación fonética de la palabra San Jacobo, francesa, Saint Jacob, pues cachopo, o por la similitud que tiene el cachopo una vez rebozado y frito con un tronco de madera, un trozo de madera seco, tiene ese colorido más o menos. Y el cachopo del Bar Pelayo se hizo famoso entre toda esa clientela de viajeros que recibían diariamente. Tan se hizo famoso que hoy el cachopo se ha extendido por toda Asturias y por fuera de Asturias, y se ha aumentado la publicidad e incluso se está haciendo del cachopo una especie de personaje de Guinness, de récord Guinness. A ver quién hace un cachopo de 3 kilómetros de largo por 2 hectómetros de ancho, porque bueno, es como ya... No, el cachopo es lo que es, un filete de carne relleno con jamón y queso. ¿Es un plato asturiano? Terminará siendo un plato asturiano, claro que sí, pero también es plato asturiano la fabada y también es plato asturiano el arroz con leche. Claro, una cosa es asturianizar un producto y otra cosa es que ese producto sea originario de... ¿Qué es el arroz con leche? Me preguntáis, hombre, ¿es asturiano? No, el arroz con leche es universal. ¿Por qué? Porque procede de toda la cultura árabe y la cultura árabe es enormemente dulcera. Los árabes nos traen a la península y luego a las islas también el arroz y nos traen el azúcar. Unos aprovecharon la caña de azúcar para obtener azúcar y otros para hacer ron. Bien, ese es otro tema, pero aquí viene el arroz y viene el azúcar vía cultura árabe. De manera que cocer arroz y leche con algunas especias como pudiera ser canela, además del azúcar, antiguamente, y estoy hablando de la cocina de los reyes católicos, siglo XV sobre todo, y XVI, se llamaba el manjar imperial. En el libro de cuentas de los reyes católicos que se conserva en el archivo de Simancas, se explica cómo el cocinero de la corte, los gastos que hacía era arroz, grano de arroz, leche, azúcar, canela, etcétera, para preparar manjar imperial y pólvora duque, que era otra especialidad. De manera que el arroz con leche nuestro es una vertiente o variante del manjar imperial, que cuando en vez de arroz grano se empleaba harina de arroz, es la crema catalana o crema de San José, o como dicen, la crema cremat catalana. Bien, nosotros aquí el grano. ¿Qué diferencia el arroz con leche asturiano de otros arroces con leche nacionales? El requemado superficial de azúcar. ¿Qué es la fabada? Decía en aquel poema de quien inventó la fabada fue un hombre que no hacía nada una tarde soleada y porque sí,
crepúsculo carmesí. Ya nos está dando la pista del color, ¿verdad? El crepúsculo. ¿Qué es la fabada? Mire, la fabada es un plato, hoy bandera de Asturias, que no tiene una antigüedad más allá de 1850 aproximadamente. Yo la receta más antigua que tengo de fabada es un anuncio publicado en el diario El Comercio de Gijón de finales del siglo XIX, hacia 1886 o por ahí, donde una tal Justa la Bartola, que era una señora que tenía un restaurante en Granda, ofrecía para sus clientes, con motivo de las fiestas patronales de Santa Ana, la tradicional fabada. Si emplea la tradicional fabada, no cabe duda que ya tenía antigüedad de, pongamos, 20-25 años. No hay documentación del siglo XIX que nos hable claramente de la fabada. Sí hay en alguna poesía, Teodoro Cuesta, por ejemplo, sobre la fabada se han escrito auténticos disparates, auténticos disparates. Hay quien confunde la fava de fabada, el Phaseolus vulgaris, especialidad granja, que también decimos del cura, con les favones, les faves de mayo, la vicia fava, que no tiene nada que ver. Y esto yo lo he visto escrito en un libro donde dice que en Asturias la fava de la fabada escasea y hay que buscarla en mayo y en Luanco. La fabada empieza a coger personalidad en los inicios del XIX, inicios del XX. Y cada vez más, y hoy la fabada es un plato bandera nuestro, enmascarando a otros platos de más tradición y de más identidad, porque les faves llegan a Asturias con el descubrimiento, es decir, en 1600 y algo, el siglo XVII. O sea que en el mejor de los casos llevamos 3 siglos comiendo faves, mientras que llevamos 20 siglos comiendo berces. La fabada, el gran estandarte y la bandera de Asturias, pero de una antigüedad pues escasa. Las castañas y los nabos fueron quizá los aportes de hidratos de carbono más antiguos y más tradicionales en Asturias. También las bellotas, que se guisaban y se comían las bellotas, y se hacía pan con la harina de bellotas. Pero bien, quizá los nabos, la remolacha y las castañas fueron el aporte más importante de hidratos de carbono. De aquella no había patatas, como ya comentamos en otro momento. Bien, entonces se cocían las castañas. ¿Cómo se cocían las castañas? Bueno, hay 3 formas o 4 de tratar las castañas. Una, cocidas con su piel, tal como están, en agua y con sal. Les llamábamos corbates. La otra, pelar las castañas y cocerlas en agua con sal y luego comerlas acompañadas con una buena taza de leche caliente, y las llamábamos pulguines. ¿Por qué pulguines? Porque se pulgaban. ¿Y qué es pulgar? Quitar la piel. Había otra tercera forma, que es asarlas al farol, en el horno, o sea, magostar castañas. Era la otra forma del consumo de castañas. Pero, el hecho es que había la otra forma de comer castañas, que era cociéndolas y guisándolas como pote. Hubo un historiador, Eugenio de Salazar, que en tiempos de Felipe II viajó por España contando cosas de las que veía para información a la corte. Y cuando estuvo aquí por la zona del suroccidente, de Tormaleo, Cangas del Narcea, Ibias de Gaña y tal, se asombró de cómo se conservaban las castañas encima de los llares, encima de la cocina, sobre unas verdascas de avellano, y cómo se consumían nabos, y decía este Eugenio de Salazar. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden comer tanta castaña y tanto nabo sabiendo que es ventoso? Y dice, y respóndenme que por eso dio Dios agujeros a la olla, porque no reviente. ¿Qué se escribe sobre nuestra cocina? Podríamos decir que muy poco y muy mal, en general. No cabe duda que hay escritores perfectamente documentados, perfectamente conocedores de nuestra tradición culinaria, pero es que hay otros que, como decía un paisano de mi pueblo que tocaba el violín
decía, yo no estudié música, yo toco de orella. Bueno, pues hay muchos que escriben de orella. Cuando lees en un libro que el queso de Cabral es uno de los quesos azules mejores de España, envejece, fermenta, madura, introduciéndolo en pilas de estiércol. En Asturias no decimos estiércol, decimos cucho, metiéndolo en el estiércol del ganado, pero justifica esa introducción porque así se agusana y se aumenta el contenido proteínico del producto. Ese disparate es para fusilar a alguien, en el buen sentido de la palabra. Bueno, y así se podían contar. Bueno, tengo un libro de cocina popular canaria. Claro, en Canarias la influencia gallega y asturiana fue enorme. El adelantado Fernández de Lugo es el gran conocedor de la isla de La Palma. Y entonces, fabada asturiana. ¿Y sabes qué lleva? Algas iziki japonesas. Tengo el libro, tengo el libro. Es impresionante, es impresionante. Y así podíamos hablar y hablar y hablar y hablar. Es que se han escrito... Bueno, mira, ¿cuál es la obra cumbre de la literatura española? El Quijote. El único personaje asturiano que sale en el Quijote, que es la Maritornes, es fea, contrahecha, tuerta y prostituta. Claro, el único personaje asturiano. Claro. Y encima vamos y hacemos la calle a Cervantes. Es para tomar la risa, pero es que es verdad, lee el Quijote. ¿Qué bebemos en Asturias? Hombre, hay un refrán muy antiguo que dice que si el agua estropea los caminos, ¿qué no harán los intestinos? De manera que vamos a ver si podemos sustituir el agua en Asturias por otras cosas. Primero, Asturias, quizá porque nos libramos de la dominación árabe, fue un país de gran influencia religiosa cristiana. Pero esta influencia religiosa cristiana supone decir misa, y decir misa supone consagrar, y consagrar supone disponer de vino. De manera que allí donde fueron floreciendo núcleos cristianos, fue floreciendo el cultivo de la vid, para poder, aunque fuera en poca cantidad, disponer de vino para la consagración. Y allí donde haya habido monasterios, aunque hubieran sido muy pobres monacatos, había viñedos. De manera que se cultivó la vid en toda Asturias. Lo que pasa es que por razón de climatología, en unas zonas se cultivó más que en otras, y sobre todo donde en esas zonas había monasterios de alto copete, como podía ser el monasterio de Cornellana, como podía ser el monasterio de Corias. ¿Qué sucede? Que estos vinos estaban prácticamente en abandono, y de repente surgió la recuperación de los vinos de Cangas, con un auge impresionante. La otra bebida nuestra, más amplia, más difundida, más famosa, la sidra. La sidra. La sidra es panacea, bálsamo que el espíritu recrea, decía Vitalaza. No hay agua de Vichy ni de Vitel comparatible a la sidra de un Tanel. Para los accesos de la bilis, en la sidroterapia está el busilis, decía. De manera que la sidra es una bebida muy importante nuestra. ¿Desde cuándo? Posiblemente desde el siglo VI, VII. La sidra hoy es nuestra bebida bandera, igual que lo eran las espichas. Pero la espicha primero surgió como una reunión de vecinos para probar un tonel. La espicha es un pequeño palito, un palín, que se introduce en el agujero de un tonel. Está el agujero y la espicha, cierra ese agujero. Para probar la sidra de ese tonel, antiguamente se quitaba la espita, salía el chorrito y se probaba, pues está dulce, está buena, está regular, hay que esperar a la otra luna, etcétera, etcétera. Igual que las botellas de sidra como las conocemos hoy. Esas vienen en Gijón, por eso se llaman botellas de Gijón, cuando se fomenta en Gijón la industria del vidrio y vienen técnicos franceses vamos a dirigir esas fábricas de vidrio, y así surge el modelo Gijón, que ahora prácticamente el productor más importante está en Portugal. El escanciao surge
cuando se espichaba y se sacaba la espita para probar la sidra y claro, salía el chorrito en tiro parabólico y se cogía en el vaso. Dijeron, hombre, pues esto vamos a hacerlo con las botellas de vidrio. Pero cuando no había botellas de vidrio, ¿qué se hacía? La sidra se vendía en zapiques, en charres de madera. Ahí hay un par de ellos, los estoy viendo yo, en zapiques. Los vasos de sidra que ahora conocemos, son muy modernos. Antiguamente, no sé si por aquí yo tengo en casa, eran vasos varillados, parecidos a los de Duralés, gordos y grandes y así, varillados, acanalados en el borde. Y era como donde se escanciaba, en vasos gruesos. Luego ya vino estos, y ahora ya los hay hasta de plástico. La literatura, la poesía, la pintura, lo que tú quieras, la física, la química, la teología, la filosofía, todo es un permanente dinamismo evolutivo. Todo cambia. Cuando yo estudié el átomo había unos electrones, neutrones y protones por allí. Ahora hay 200 y pico partículas conocidas y somos felices. ¿Y qué sabemos, por ejemplo, de los electrones? ¿Qué más me da? No sé nada, me da igual. Lo importante es qué hacer con los electrones. Entonces la cocina, igual que toda ciencia, igual que todo arte, es evolución permanente. Cada vez hay nuevos descubrimientos. ¿Quién usa hoy el yar de leña? ¿Quién usa la cocina bilbaína de carbón? Yo creo que cocina de butano quedamos 4 nostálgicos. Entonces, todo esto supone cambios en los medios y métodos de cocinar, pero eso que ahora dio en llamarse la globalización, que es consecuencia de la facilidad de comunicación entre las gentes, no solo de comunicación hablada, sino de comunicación viajera. Hoy tenemos un salmón noruego pescado por la mañana en Noruega y a la tarde está guisándolo en Villaviciosa, ¿entiendes? Entonces, toda esa facilidad de comunicación también trae consigo la facilidad de consecución de productos desconocidos. Hoy hablamos del kiwi asturiano. Cuando yo era rapaz, ni sabíamos lo que era un kiwi. En algún libro decía que era un bicho de por ahí, de por Nueva Zelanda o de por ahí. ¿O no? Claro. Entonces, y hoy ya tenemos producción de kiwi asturiano de calidad. Hoy disponemos de productos de los países más lejanos, iba a decir, e incluso más exóticos, que a veces los estamos utilizando sin auténtico conocimiento del producto, sino por aquel de la vistosidad del nombre. Comprendo que hay que evolucionar, comprendo que hay que dinamizar, que hay que innovar, y valoro todo lo que supone eso, como valoro cualquier avance científico en la física, en la química, ¿verdad? Pero las cosas hay que hacerlas sin que se pierda nuestra identidad de cultura y de tradición.